Todo animal en la Tierra ha sido filmado reproduciéndose. Hemos capturado leones apareándose en la sabana africana. Hemos grabado tiburones dando a luz en las profundidades del océano, completamente oscuras. Los científicos incluso han filmado bacterias dividiéndose bajo el lente de un microscopio. Pero hay una criatura, una que vive en ríos y lagos de Europa, Asia y América, que ningún ser humano ha presenciado jamás reproduciéndose, ni una sola vez, en más de 2000 años de intentos. Y cuanto más miran los científicos, más extraño se vuelve el misterio. Esta es la historia de la anguila, y por qué puede ser el animal más misterioso del planeta. Comencemos con lo vergonzosamente largo que ha existido este misterio. No hablamos de décadas de confusión, hablamos de 2500 años. En el 350 a.C., Aristóteles, la mente científica más grande del mundo antiguo, observó las anguilas y escribió que no tenían órganos reproductivos en absoluto, ni huevos, ni esperma, ni macho, ni hembra. Concluyó que la única explicación posible era la generación espontánea, que las anguilas simplemente se materializaban del barro de los ríos y el agua de lluvia, y esta es la parte insana. Nadie pudo demostrar que estaba equivocado durante 2000 años, porque cada científico que diseccionó una anguila encontró lo mismo. Nada. Ni ovarios, ni testículos, ningún signo de sistema reproductivo alguno. Era como si la anguila hubiera decidido que la reproducción no iba con ella. Plinio el Viejo, el naturalista romano que murió en la erupción del monte Vesubio, creía que las anguilas se reproducían frotándose contra las rocas y que las partículas de piel que se desprendían se convertían en nuevas anguilas. Otros creían que las anguilas nacían de la espuma del mar. Algunos europeos pensaban genuinamente que cuando un pelo de la cola de un caballo caía en un río, se transformaba en anguila. Un obispo inglés informó a la Royal Society que las anguilas se arrastraban desde los techos de paja de las cabañas. No eran personas sin educación. Eran las mejores mentes científicas de su época, y ninguno podía explicar de dónde venían las anguilas. El misterio no se resolvió en el siglo XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX. De hecho, un famoso anatomista alemán, llamado Max Schulz, confesó, según se dice, en su lecho de muerte en 1874, que todo en la ciencia ya se entendía con una excepción. Lo llamó la cuestión de la anguila, el problema abierto más vergonzoso de toda la biología. Y fue entonces cuando un estudiante de medicina de 19 años decidió que él sería quien finalmente lo resolvería. Su nombre era Sigmund Freud. Sí, ese Sigmund Freud. Antes de convertirse en el padre del psicoanálisis, antes del complejo de Edipo, antes de la interpretación de los sueños, antes de que cambiara todo el campo de la psicología humana, el joven Freud estaba en un laboratorio de Trieste, Italia, cubierto de sangre de anguila, absolutamente desesperado por encontrar un testículo. En marzo de 1876, su profesor Karl Kloss lo envió a la Estación Zoológica Real de Trieste con una misión: confirmar si un científico polaco llamado Szymon Sirski había descubierto realmente los órganos reproductores masculinos de la anguila y escribir el artículo que finalmente cerraría este misterio de 2000 años. Freud tenía 19 años. Era ambicioso, brillante, y pensó que esto haría su carrera. Así que se puso a trabajar. Todos los días, durante 4 semanas, Freud se sentó en su banco de laboratorio y diseccionó anguilas. Trabajó, como lo describiría más tarde, The New York Times, en medio del hedor y la baba, durante largas horas. Buscó bajo su microscopio cualquier signo de tejido reproductivo. Después de unas 400 anguilas, tras semanas de fracaso, finalmente encontró algo. Enterrados profundamente en la cavidad abdominal de una anguila. Un par de órganos surcados que identificó como testículos. Pero este es el giro cruel. Freud estaba profundamente insatisfecho con este resultado. No podía estar seguro de que no fuera una casualidad. Tuvo que regresar a Trieste por segunda vez ese mismo año para verificar sus hallazgos. Y en 1877 publicó su primer artículo científico. Observaciones sobre la forma y la estructura fina de los órganos en asa de la anguila, órganos considerados como testículos. No fue un avance triunfal, sino un artículo cauteloso y frustrado que confirmaba que había encontrado algo, pero no podía explicar completamente qué. Más tarde, Freud eliminó silenciosamente esta publicación de su propia lista de obras. Nunca volvió a hablar de ella públicamente. Y he aquí por qué esto importa, y por qué la ironía es casi increíble.
Freud no fracasaba porque fuera mal científico. Fracasaba porque las anguilas que diseccionaba casi nunca tenían órganos reproductivos todavía. Ahora sabemos que las anguilas europeas no desarrollan sus gónadas hasta la etapa final de sus vidas, una etapa que solo comienza cuando abandonan los ríos de agua dulce e inician una migración de miles de kilómetros a través del océano Atlántico. Casi todas las anguilas que Freud diseccionó fueron capturadas en el río, lejos de la madurez. Su sistema reproductivo aún no se había activado. La única anguila en la que finalmente encontró testículos fue casi con certeza una rara excepción, una casualidad de sincronización. El hombre que llegaría a definir la comprensión del siglo XX sobre la sexualidad humana fue derrotado por un animal que ocultó su sexualidad por completo. Su amigo y biógrafo Ernest Jones sugirió más tarde que esta frustración temprana, pasar semanas sin poder encontrar la verdad biológica más básica sobre una criatura, pudo haber sembrado las semillas de las ansiedades sexuales que luego fueron tan centrales en toda la teoría psicológica de Freud. La anguila persiguió a Sigmund Freud, y la pregunta que no pudo responder completamente permanecería abierta otros 50 años. Entonces, ¿qué le sucede realmente a una anguila? Recorramos uno de los ciclos de vida más extraordinarios del mundo natural. Una anguila europea comienza su vida como una larva transparente con forma de hoja que flota en el océano Atlántico abierto. No se parece en nada a una anguila. Durante siglos, los científicos pensaron que era una especie completamente separada. La llamaron leptocéfalo, que significa cabeza pequeña. Estas larvas flotan en la corriente del Atlántico Norte hasta por 3 años antes de llegar a las costas europeas. Cuando lo hacen, se transforman en lo que se llaman anguilas de cristal, criaturas diminutas y completamente transparentes que parecen fideos vivos. Entran en los ríos, se establecen en lagos, arroyos y orillas fangosas, y luego viven allí entre 7 y 50 años. Esta es la parte de la vida de las anguilas que los humanos siempre han visto. Esto es lo que Freud estaba diseccionando. Pero entonces sucede algo. Algo se activa dentro de la anguila que la ciencia aún no puede explicar completamente. La anguila comienza a cambiar. Sus ojos se duplican en tamaño, creciendo para detectar luz en el océano profundo y abierto. Su piel se transforma de amarillo marrón a plateado brillante, reduciendo su visibilidad ante los depredadores. Y lo más extraño, todo su sistema digestivo comienza a apagarse y disolverse. El estómago, los intestinos, todo se descompone y se reabsorbe, convirtiéndose en reservas de energía para el viaje que le espera. La anguila nunca volverá a comer. Ahora vive exclusivamente de la grasa corporal almacenada y comienza a nadar, no hacia la comida ni hacia un refugio, sino hacia el océano abierto, hacia algún lugar a miles de kilómetros de distancia, un lugar donde nunca ha estado, un lugar donde sus padres murieron antes de que ella naciera. Cómo sabe a dónde ir aún no se comprende completamente. Los científicos creen que navega utilizando el campo magnético de la Tierra, detectando variaciones sutiles en la intensidad magnética para orientarse a través del Atlántico abierto, pero el destino es el mismo para cada anguila europea del planeta: el Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos no se parece a ningún otro cuerpo de agua en la Tierra. No tiene costas. Está definido enteramente por corrientes oceánicas, la corriente del Atlántico Norte al norte, la corriente del Golfo al oeste. Se encuentra aproximadamente entre Bermudas y el Caribe, un óvalo de agua cálida y azul cristalino que gira lentamente, aproximadamente del tamaño de los Estados Unidos continentales. Su superficie está cubierta de densas alfombras de sargazo dorado, de donde proviene su nombre. Más de 270 especies de animales marinos viven exclusivamente dentro de este ecosistema flotante. Y en algún lugar de este vasto, cálido y remoto océano, cada anguila europea del mundo viene a reproducirse. Lo sabemos por una pista crucial: las anguilas bebé. En 1904, un biólogo marino danés llamado Johannes Smith, que acababa de casarse con la hija del director de la cervecería Carlsberg, lo que financiaba convenientemente su investigación, comenzó una serie de expediciones cruzando el Atlántico, recolectando larvas de anguila a diferentes profundidades y ubicaciones. Notó algo notable. Cuanto más al oeste navegaba desde Europa, más pequeña era la larva de anguila que encontraba. Las larvas más pequeñas y jóvenes de todas se concentraban en una región: el Mar de los Sargazos. Tenían que estar naciendo allí. Schmidt pasó 18 años en este trabajo.
En 1922 publicó su artículo definitivo, Los lugares de cría de la anguila, en las Philosophical Transactions of the Royal Society of London. En 1930 recibió la medalla Darwin, el más alto honor de la Royal Society para la investigación biológica. El mar de los Sargazos fue declarado zona de desove de la anguila europea. Misterio resuelto. Excepto que el propio Schmidt nunca había visto realmente una anguila adulta en el mar de los Sargazos. Nunca se habían recolectado huevos allí. Nunca se había presenciado el desove. No se había capturado ni una sola anguila madura en esas aguas, ni siquiera una muerta. Los científicos habían descubierto a dónde iban las anguilas. Aún no tenían idea de lo que sucedía cuando llegaban. A partir de la década de 1970, los investigadores lo intentaron todo para seguir a las anguilas hasta su destino. El biólogo alemán Friedrich Tesch lideró múltiples expediciones colocando transmisores acústicos a las anguilas. Las siguió por el Báltico, a lo largo de las costas de Noruega e Inglaterra, y cada vez la señal se apagaba en el borde de la plataforma continental cuando las baterías se agotaban. No fue hasta el desarrollo de las marcas satelitales emergentes en la década de 2000 que pareció posible un progreso real. Estos dispositivos, adheridos a la anguila, registran continuamente datos de profundidad y temperatura, luego se desprenden, después de un tiempo determinado, flotan hacia la superficie y transmiten sus datos a un satélite. Más de 80 anguilas fueron marcadas desde múltiples ubicaciones en toda Europa. Los científicos siguieron sus rutas a través del Atlántico por el Golfo de Vizcaya, pasando las Azores rumbo al Sargazo. Pero cada vez, las marcas se desprendían demasiado pronto, se quedaban sin batería, o la anguila era devorada por un depredador antes de llegar al destino. Señal perdida, cada vez. Luego, en diciembre de 2018, un equipo de investigación probó algo diferente. En lugar de marcar anguilas desde Europa, marcaron 26 anguilas hembra grandes en las Azores, el archipiélago portugués que ya se encuentra a unos 1.400 kilómetros al oeste de la costa europea. Las anguilas solo necesitaban viajar otros 2.500 kilómetros más o menos para llegar al Sargazo. En 2022 se publicaron los resultados. Por primera vez en la historia, 5 de esas anguilas marcadas habían sido rastreadas hasta el mar de los Sargazos. Fue la primera evidencia científica directa de que las anguilas europeas realmente completan este viaje. Casi exactamente 100 años después del artículo de Schmidt, los científicos finalmente habían confirmado su teoría, pero esto es lo que aún no saben. Las marcas dejaron de transmitir en el límite del Sargazo. Lo que sucede dentro del desove real nunca se ha registrado. No se ha capturado ni una sola anguila europea adulta en pleno desove en el mar de los Sargazos. No se ha recolectado ni un solo huevo. El acto de la reproducción, el momento hacia el que se dirigía todo este extraordinario viaje, nunca ha sido presenciado por ningún ser humano. No sabemos exactamente dónde desovan dentro del Sargazo. No sabemos cómo se encuentran en un océano del tamaño de un continente. No sabemos a qué profundidad llegan. No sabemos qué desencadena el desove. Y no sabemos qué les sucede a sus cuerpos inmediatamente después, porque se cree que cada anguila muere una vez que se reproduce, pero tampoco hemos visto esto realmente. Esto es lo que hace que esto sea más que un simple rompecabezas científico interesante. La anguila europea ha sufrido una disminución de su población del 95% desde la década de 1980. Ahora está catalogada como en peligro crítico por la UICN. Las anguilas de cristal, que una vez inundaron los ríos europeos por millones, han desaparecido casi por completo, y no podemos proteger una especie que no entendemos. Sin saber exactamente dónde desovan, qué condiciones necesitan o qué las amenaza en el océano abierto, los esfuerzos de conservación trabajan a medio ciegas. La anguila ha sido parte de la vida europea durante miles de años. Los romanos la comían en sus banquetes. Después de un siglo de marcas satelitales y expediciones oceánicas, el hecho biológico más fundamental sobre este animal sigue siendo desconocido para la ciencia. La anguila ha sobrevivido a todos los intentos por comprenderla. La cosa más parecida a un fantasma que la biología haya producido jamás. Y en algún lugar, ahora mismo, en las profundidades de las aguas cálidas del mar de los Sargazos, están haciendo algo que ningún ser humano ha visto nunca. Si quieres saber cómo es realmente el cuerpo de la anguila cuando caza, y por qué su segundo par de mandíbulas es una de las cosas más aterradoras del océano, ese video está justo aquí.
Suscríbete si quieres más de los secretos más profundos del océano.